Buenos días. Un saludo para todos, dándole muchas gracias a Dios por este tiempo bendito, por tenernos aquí, por guiarnos, por ayudarnos y por estar aquí. Bueno, hoy voy a recibir un poquito el devocional un poquito abrigado porque estoy como afectado, un poquito como malestar de gripa. Entonces, vamos a tratar un poquito de resguardarnos un poquito del sereno. Pero lo más importante es que aquí estamos. Dios nos da la fortaleza, pues, toda la noche. De hecho, no puede descansar bien por un malestar, fiebre y demás, pero bueno, eso no son penas. Lo que más nos impulsa es que estamos aquí firmes en la terapia, aprendiendo unas cositas, fortaleciéndonos interiormente y demostrándolo exteriormente. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, ayer habíamos hablado y dedicamos todo el espacio a hablar de la lámpara del hombre, que es el espíritu, de encendernos. Entonces, meditando, si nosotros en algún momento, y voy a tomar como referencia una porción de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Y aquí también lo hemos mencionado, si no estoy mal, cuando iniciamos esta temática de los proverbios, describimos dos cosas. Voy a leer un poquito Proverbios y ya les los contextualizo. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cielo y tierra, espíritu y alma, ya estaban ahí. El cielo representa nuestro espíritu, el alma representa nuestra tierra, que se abona, que se moldea, que se trabaja, que se ara. Y ustedes ya lo saben bien, muchachos, que hay en el espíritu, que hay en el cielo, así como sabemos que en el cielo hay estrellas, también sabemos que hay en la tierra, pues también sabemos que hay en nuestro cielo. Y ayer hablábamos de ese despertar espiritual, de esa sensibilidad y de esa conciencia. Usted puede que todo el mundo lo vea mal. Si usted no tiene despierto el espíritu, usted no va a ser consciente y así los demás nos vean mal, nosotros no lo vamos a ver de esa manera. No vamos a mirar hacia adentro. Entonces, en ese orden de ideas está la tierra, mente, emociones, voluntad, que se ara, que se riega, que se nutre, que se alimenta, decíamos el día de ayer. Entonces, sigo con la lectura. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué predominaba? Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice, y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. O sea, están todos esos componentes. Y dijo Dios, y dijo Dios, el versículo 3, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y empezó el proceso. Y separó la luz de las tinieblas. Separó una de otra. Pero la luz estaba, pero Dios llegó y dijo, hágase, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y versículo 4 de Génesis, dice Dios, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue tarde y mañana un día.
Entonces ahí empezó un proceso de un día. Por eso el solo por hoy habla de un día a la vez, solo por hoy. Y me gusta esa metodología porque solo por hoy no nos destruimos, solo por hoy no nos dañamos, solo por hoy no nos contaminamos por lo que ya sabemos, no solamente por la droga, sino por muchas cosas que nos pueden afectar y que nos pueden hacer daño. En ese orden de ideas, familia, llega la luz. ¿Y para qué llega la luz a nuestra vida? ¿Para qué tiene que haber esa separación de luz y de oscuridad o de tinieblas? Hay dos cosas importantísimas que lo describe la palabra de Dios y está en el versículo 2. Mire que no dice, y el cielo estaba desordenado y vacío. Si alguno de pronto fue curioso y le gusta corroborar lo que uno le está diciendo, tiene pensamiento creativo y cogió la primera hoja de la Biblia y miró qué decía, ¿no? Por intuición. Si alguno tomó la iniciativa, porque a mí no me gusta ni pretendo que usted trague entero de ninguna de las terapias, teoterapia, psicoterapia, terapia ocupacional, todo, cualquier educativa, usted está en el deber de poner la luz, y usted mismo constatar. No dice allí en el Génesis, y el cielo estaba desordenado y vacío. Dice la tierra estaba desordenada y vacía, pero ¿cómo así? O sea, haciendo referencia al alma, haciendo referencia a los pensamientos, haciendo referencia a las emociones, a la voluntad, a todo nuestro proceso cognitivo, a las funciones ejecutivas de nuestro cerebro, a nuestras emociones. Entonces, prendió Dios la luz, prendió nuestro espíritu con su palabra para hacer el milagro, para hacer la obra de arte. ¿Cuál? Diga, obra número uno, dígale al compañero, obra número uno, sin pena, sin temor, dígaselo fuerte y claro. Obra número uno, ordenarnos. Teníamos y llevábamos una tierra o un alma o una vida desordenada. ¿Con qué peleamos a veces? Con el orden de Dios. Dice que Dios es un Dios de orden. Y el estilo de vida que llevábamos nos descuadró, nos desacomodó, nos desordenó algunas áreas de nuestra vida. Y por eso tuvimos que llegar al proceso. Y hay personas que quieren metas, sueños, anhelos, pero todavía pretenden tener unos desórdenes por allí camuflados. Paso número 2, vamos a decir paso número 2, dígale al compañero que está ahí al lado. Segunda obra de Dios o segunda obra de la luz. Llenarnos, dígale, llenarnos. Llenarnos. ¿Para qué llegó la luz a nuestra vida? Yo no sé si usted le da gracias a Dios, si usted le da gracias al proceso. Yo no sé si usted ya lo acepta, yo no sé si usted ya se rindió, pero llegó con dos propósitos claros: ordenarnos y llenarnos. Ese es el proceso de vida que estamos cursando. Y vos te imaginas
Perdóneme que le diga así, que nosotros empecemos a ordenar y a llenar en oscuras. ¿Cómo sería eso? O sea, es lo mismo cuando vos tenés las luces encendidas, no es lo mismo. Entonces la luz cumple un propósito. El día cumple un propósito y la noche también cumple otro propósito. Yo no entiendo por qué las discotecas nunca las abren a las 8 de la mañana. Nunca he entendido. No he entendido por qué los lugares o las zonas rosas, no sé, porque cada uno tiene su función. La luz y la oscuridad tienen su función. Cumplen una tarea. Por eso, hasta cuando usted se iba con una chacha, ¿usted buscaba el parque más iluminado o usted buscaba el parque más oscuro? Más oscuro. Pero cuando usted iba a estudiar, cuando usted iba a leer un libro, cuando usted iba a cenar, ¿qué buscaba? Y tan tremendo. Cuando usted iba a carburarlo, ¿alguien sabe qué es carburación? De pronto, carburarlo, tendríamos que explicarle a algún familiar, porque algunos muchachos carburaban y otros tenían aspiraciones. Eran aspiradores. ¿Buscaban la luz? No, señor. Siempre se buscaba el oscurito. Incluso una de las quejas en las administraciones municipales, los focos de inseguridad tienen que ver mucho con la oscuridad. Y lo primero que llega cuando está el aparato administrativo y hay lugares, parques, sitios inseguros de consumo, de inseguridad, de robos, de atracos, lo primero que se recomienda es restablecer la luz. Lo primero que Dios direcciona para entrar nosotros en un orden y para empezarnos a llevar. ¿Usted sabía, y le voy a preguntar a alguien si me quiere contestar, ¿usted sabía por qué consume? Si hago la pregunta, ¿usted sabe por qué consume? ¿Perdón? Primera vez por curiosidad. Porque había un vacío Era y vacío. tocaba llenarlo. Sí, todo lo que usted me dice es muy válido. Porque había un vacío y tocaba llenarlo. Ahora, a través de la luz, estamos llenando las áreas de nuestra vida de otra manera. Ese vacío existencial lo estamos llenando de otra manera. Créalo, que cuando hay plenitud, cuando hay paz, cuando hay gozo, cuando hay conformismo, no inconformismo, usted se llena de lo que se tiene que llenar y de lo que se debe llenar. De eso llena la tierra. Y con eso ordena su tierra, que hace alusión al alma. Entonces está el interrogante. Qué pena, familia, de verdad. Por eso no pongo la cámara porque no se imagina, estoy hirviendo de fiebre y un malestar, pero me puede más las ganas de estar aquí en la terapia. Y como yo soy el primero que recibo, como yo soy uno más del redil, me siento gozoso en Dios de que me ilumine y que me haga entender
que seguimos en el proceso de orden y de llenarnos. Esos son los frutos que se necesitan ver reflejados en nuestra vida y en el proceso de rehabilitación. Que usted pueda entrar en un orden, espíritu, alma y cuerpo. Que se pueda ver reflejado ese orden y que se pueda ver lleno de lo positivo. Porque a veces uno escarba, uno busca en la tierra y no se han llenado. Muchos están estériles, no han dado fruto. Muchos no corroboran el aprendizaje con cosas buenas. En ese orden de ideas, ya nos queda claro para qué llegó la luz. Volvamos a los Proverbios capítulo 20. Entonces empieza el orden, empieza la llenura de Dios en nuestra vida. Y aquí nos empiezan a dar como unas descripciones. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. ¿Qué es el vino que nos hace escarnecer? ¿Qué es la sidra que nos alborota, que nos dispara? Los péndulos emocionales. El vino, pues ustedes ya saben que es derivado en su época y en este contexto histórico de la uva. Y se embriagaban. Y la sidra hace referencia un poco a la manzana que también se fermenta. Muchos buscan bebidas para fermentarse. Recuerdo tanto, creo que fue el año pasado, sí, del 2024 al 2025. En la fundación habían puesto a fermentar desde noviembre unas canecas con cáscara de piña y las tenían preparadas para diciembre y las tenían enterradas en la marranera. Las habían guardado en la marranera con periodo de tiempo, con una preparación. Pero ahí volvemos a lo mismo. Si usted se deja embriagar, ¿qué lo puede embriagar a uno? Sí, el vino y la sidra. Pero usted lo puede contaminar también y lo puede embriagar un pensamiento. A usted lo puede embriagar una emoción que impide y que bloquea que usted siga entrando en ese proceso de ordenamiento, en ese proceso de llenura. ¿Cómo se siente uno cuando uno queda lleno? Hay personas que cuando ingieren los alimentos, pues quedan satisfechos y dicen, estaba más rico, quedé bien. A veces, algunos no controlan la gula, claro está, hay compulsividad alimentaria y le dicen, venga, ¿quiere un poquito de más? Y hay personas que tienen orden y que están llenos, dicen, no, quedé bien, quedé en mi punto. Comen lo necesario. Y hay culturas que solamente las personas se nutren y se alimentan dependiendo el tipo de actividad que van a desempeñar en el día. Y por eso hasta pesan, hay nutricionistas, dice, coma esto, ¿a qué se dedica? Yo he estado en ese proceso. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces esto? Y así mismo lo direccionan a uno, o sea, lo ayudan a ordenar y lo ayudan a uno a llenarse. Pero no podemos ordenarnos. Vos te imaginas uno, primero en oscuras, primero con vino y con sidra, o sea, cosas que nos hacen perder los sentidos, que nos extravían los sentidos, que nos llevan a pensar mal. ¿Cómo está pensando usted el día de hoy frente al proceso?
¿Qué está pensando usted del orden que Dios está trayendo a su vida? ¿Con qué ojos, con qué mirada está observando esa obra transformadora? La percepción. A veces a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. A veces deformamos el proceso de recuperación. A veces esto aquí es duro, pero no era duro cuando estábamos en la calle destruyéndonos, cuando andábamos en los compinches. Y tiene que ver con una parte de nosotros que está embriagada. ¿Usted imagina metiéndole orden? Primero en los curas, tratando de ordenar un cuarto, qué sé yo, la tierra, tratando de ordenar algo, tratando de llenar algo, escarneciendo. Le voy a definir, dice, el vino escarnece, dice el versículo 1 del proverbio. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. ¿Qué es escarnecer en un proceso de rehabilitación? Definición por la IA. Burla de manera cruel, humillante, despectiva, a menudo mediante mofas, gestos o desprecio. Mire, derivado de escarnecer, burlarse, este término a alguien soberbio, insolente y con frecuencia hipócrita, que rehúsa la corrección y siente odio en su corazón. Voy a poner esta definición. Muchos menosprecian, muchos pasan por alto las recomendaciones, las observaciones. Muchos menosprecian los conocimientos, las orientaciones, las pautas, las directrices. Muchos ya empiezan a ver esto de manera trivial, de manera liviana. Muchos empiezan a decir, no, lo mismo. Pero cuando estábamos en nuestro cuento, no nos aburríamos de lo mismo. Éramos esclavos y muchos llegaron a desarrollar una dependencia. Muchos ya no eran adictos sociales, por no decir la mayoría. Muchos empezaron con el uso de sustancias y terminaron en el abuso. Y así como menospreciamos los consejos de nuestros padres, así como menospreciábamos y nos burlábamos y escarnecíamos lo que nos decía un profesor, lo que nos decía un tutor, lo que nos decía alguna persona que nos quería, que nos apreciaba, un cercano, un familiar. Coloco en primer lugar nuestros padres. Muchos no tomamos en serio. Yo aquí muchas veces le he dicho a los muchachos, mi hijo, tiene el pajarito de la ambivalencia volándole, tiene el pajarito de la ambivalencia haciéndole nido en la cabeza, sino que como no vemos, no es notorio, tiene disparados los síntomas de la enfermedad y escarnecemos. Lo pasamos por alto, lo menospreciamos. Muchos en la calle, recaídos los he oído. Ah, no, es que es a terapia. A muchos les he dicho, busque grupo de ayuda. Si no quiere busque el que quiera. Hágase mantenimiento. Y le puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que si no estuviera Dios, si no nos diera Dios la motivación y la moral para hacer este ejercicio, la gran mayoría y el 80% de la información y de la terapia, muchos la dejan perder. Por eso los índices de recuperación son tan bajitos.
Pero recuerde, el que hace efectivo el proceso no es la fundación, porque no existe fundación perfecta. El que hace efectivo los procesos es uno mismo. Y se lo puedo decir con lujo de detalles. Un rehabilitado en la peor fundación, pero quería, tenía ganas, me concentré, prestaba atención, me dejé corregir, me dejé guiar. ¿Me costó? Sí, muchas cosas me costaban, claro, pero dejé ordenarme, dejé llenarme de algunas cosas que yo necesitaba. Me habían dado todo lo material, buenos jeans, buena ropa, buena casa, buen estudio, pero no me habían dado lo que yo necesitaba para mi enfermedad, para mi problemática. No me habían dado, perdón, lo que realmente yo necesitaba. No me había dejado llenar realmente. Dice, persona, y no es que usted esté toteado de la risa como payaso. Esto no se refiere a una persona que se burla de otros de manera cruel, humillante, despectiva. Yo he estado aquí 1, 2, 3 horas, 5 horas. ¿Y sabe qué? Me paro de la silla, me paro de la individual, me paro de la grupal, y sale el vino y sale la sidra de la cabeza y de las emociones. No, Matías está loco. Está uno de frente a ellos, mi apóstol. Y se voltea uno y sale a relucir el escarnio. Sale a relucir el vino y la sidra. Y dice el proverbio que el que ande por ese camino, yerra. Y hay expertos en deformación. Hay expertos que deforman. Expertos. Y sigue diciendo la definición, la tengo aquí en el chat. Derivado de escarnecer, burlarse, pero no es que usted esté como el guasón. Recuerde, problemas mentales. El guasón, el Joker, así es, así me ayudan. Esa película nos la vimos con todos los de la fundación en esa época. En cine, programemos una vida cine. Este término describe a alguien, ojo, síntomas de la enfermedad, soberbio, insolente, con frecuencia, ¿qué? Hipócrita, que rehúsa la corrección y siente odio en su corazón. Aquí hay personas que empiezan a albergar odio con el proceso. Y hablamos de una medicina y hablamos de una sanidad. Aquí hay padres que se van ofendidos porque uno le corrigió el hijo. Aquí hay padres permisivos, coadictos, que escarnecen la recomendación y la orientación. Yo no puedo hacer nada ahí, familia. Me cuenta cómo le va. Y si bien es cierto, siempre le echamos la culpa a la fundación, vuelvo y le reitero, el que hace efectivo el proceso es uno mismo. Si Dios bajó al mismísimo infierno cuando resucitó, es porque allá habían personas que estaban luchando por su libertad. Él no bajó de capricho. Él bajó porque allá había un propósito. Y dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Se lo dice una persona, no puede enredarlo, porque a veces el enredador es uno. El cuentero es uno. Y yo tengo que dejarlo a usted. Oiga, tengo que dejarlo a usted. A veces tengo que soltarlo.
A veces tengo que cerrar los ojos y creer nomás en usted. Ni siquiera pasarle el tetero. ¿Y sabe por qué? Porque el que lo está ordenando y el que lo está llenando no soy yo, no es la fundación, no es el profesional, no es el líder, no es el terapeuta. El que lo está llenando a usted es el mismo Dios. Y siempre le diré, pelee con él. Enconflíctese porque él se le atravesó en su vida. Hay gente que se me para a mí. Déjeme ir a soplar. Déjeme a lo mío, no se metan en mi vida, escarnecedores. ¿Por qué tienen que hacer las cosas así? Como dice usted, como dice mi papá, mi mamá. Y ahí está hablando la soberbia, la insolencia, la hipocresía y algo que se llama en psicología negación. Rehúsa la corrección y fuera de eso, mire, siente odio en su corazón. Pero le pasó a Jesús, no me va a pasar a mí. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y lo único que hacemos mal es tenerlo en un lugar así usted no quiera estar. ¿Y sabe por qué? Porque queremos encenderle la lámpara, porque queremos llenarlo de luz para que usted mismo pueda ordenar su tierra, ordenar su alma, llenar su tierra, llenar su alma. Y a veces yo veo todavía personas con meses en la fundación y están llenos de una cantidad de amargura, no están llenos de metas, de propósitos, no han ni siquiera entendido y todavía siguen negados por qué Dios se les atravesó en su camino. ¿Por qué Dios llegó a sus vidas y a su familia? Dios no procesa la medicina, Dios no ordena y como llenamos nosotros. Pregúntele al alfarero, porque esa canción dice martillo en mano y aunque duela mucho, ayudará. Y todavía hay muchos apegos. Y todavía deformamos el proceso de recuperación. Yo coincido con la mayoría de directores. Y algo que hablé aquí hace meses, pero entra por un oído y sale por el otro porque nos burlamos de eso, porque la gente cree. Hay gente que ha tenido que esperar estrellarse y llevar de la rume para decirle a uno, venga, usted tiene razón. Sinceramente, todo lo que usted nos decía era verdad. Pero yo también me frustro porque lo dicen las estadísticas. A muchos les entra por un oído y les sale por el otro. Menosprecian, escarnecen. Muchos se paran de la silla a hacer lo contrario. O muchos están en la silla, pero no se están dejando ordenar. Están en negación. Tienen su cuerpo presente, pero su mente está ausente. Tienen activados el locus de control externo. Por eso no echan raíces. Por eso no trascienden, no surgen. Por eso se pegan de lo más mínimo de aquí y allá y no avanzan. Y se lo está diciendo una persona que estuvo en las mejores instituciones, que le aplicaron las mejores metodologías desde muy temprana edad, pero que nada de eso le sirvió, que vivió el confort en un proceso de recuperación. Eso no quiere decir de que usted haga un proceso desacomodado. Siempre le diré, va a necesitar y va a tener lo necesario, lo que realmente necesita. Primero, luz. Y segundo, tener la disposición para dejarse ordenar y para dejarse llenar.
Pero muchos ponen las barreras, hacen sus argumentos, todo lo ven por malo, que me toca trabajar, que estoy muy duro, que me obligan. Ahora salieron que uno los obliga. Yo no sé de dónde. Si usted no involucra el servicio en su vida, yo me rehabilité a través del servicio y me mantengo a través del servicio, de las buenas obras, de las buenas acciones, de todo lo que hacemos. Si tuviera talleres, lo aplico, lo aplomo ahí, pero todavía no llego allá, ebanistería, metalistería, panadería, mecánica. Si tuviera la universidad en la fundación, pero si así se resisten, se rehúsan y sienten odio en el corazón, ¿cómo será uno acercándoles eso? Muchos esperan salir para vivir su vida, para vivir el proceso a su manera, no como se les enseñó, para adoptar su propio estilo de vida, no el estilo de vida de la sobriedad y de la recuperación. Yo hay cosas que quisiera hacerlas, pero ya no debo, ya no me convienen, ya no me edifican, ya me dejé ordenar, ya me dejé ordenar. ¿Para qué llegó la luz a nuestra vida, familia? Vuelvo con el interrogante. Para ordenarnos y para llenarnos. Dice el proverbio 1, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Se ponen los pensamientos, qué va, no, eso no, no. Hasta hay muchachos que saben hasta más que uno. Y si te funcionó a tu manera y si es como tú dices, ¿por qué no pudiste salir del problema? Le dicen a uno, no, así, así, así. Bueno, ¿y por qué entonces si lo sabes, por qué no lograste conquistar de esa manera? Y alborotadora, las emociones, fluctuancia emocional, los péndulos de las emociones, los disparadores, familia. ¿Y sabe qué? Se resienten, sienten odio. Hay personas que por el hecho de no regresar a la fundación, de no volver al proceso, de escarnecer y de alborotar, ¿qué hacen? Que me ayudan a ver, que la veo activa y juiciosa. ¿Qué hacen? Olis, se fue la señal. ¿Qué hacen? Habla mal de la fundación. ¿Sabe por qué? Porque escarnecen, porque alborotan, pero no están ordenando su tierra y no están llenando su tierra. Yo pensé que lo más vacío era el cielo y no. Dios dijo, la tierra está desordenada y vacía. La mente, las emociones y la voluntad. Y ese es el proceso de terapia cognitiva conductual que cursamos en la fundación y que nos apoyamos a través de la teoterapia, en aras de que usted se encienda mucho más, de que usted se prenda mucho más, de que usted pueda ver que esto es por su bien, que esto es necesario en su vida. Amén, familia. Yo me voy a quedar con esta reflexión y la voy a aplicar hoy al solo por hoy. Dijo Dios, sea el día, y fue el día y noche, uno solo. La luz y la oscuridad están. Usted verá con cuál se queda, cuál ama más, cuál busca más, cuál persigue más. Digo, en la viña del Señor hay de todo. Familia, voy a dejar ahí. Y voy a dejar que esta palabra me taladre, llegue hasta lo más profundo de mi corazón. Y voy a decirle, Dios, ordena y llena lo que tengas que ordenar y tengas que llenar en nuestra vida.
Familia, Dios los bendiga. Bendiciones para todos allí. Y nos vemos el jueves con la ayuda de Dios. Chao, chao para todos. Un abrazo especial para todos, familia. Ahí nos